Bienvenidos a la tercera temporada de Voces de Fondacio. Somos la comunidad que desde hace 50 años sigue el camino de Cristo, transformando vidas y construyendo un mundo más humano y justo. En cada episodio escucharás historias reales de personas que hacen del encuentro y desarrollo su forma de cambiar la realidad. Descubre, inspírate y únete a esta misión global en fondacio.cl, porque juntos el cambio no es solo posible, ya está ocurriendo. Y bienvenidas amigos y amigas a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces de Fondacio. Hoy día tengo dos invitados. Bueno, Joaquín ya me acompaña y ya ha sido parte de la casa de The IF América. Y Joaquín, me gustaría que nos dé la bienvenida a nuestros auditores y presentes a nuestra visita del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Yo la verdad es que muy contento hoy día de presentar a Nicole, que es la directora ejecutiva de Espacio Mejor, la Fundación Espacio Mejor. Y nada, pues es una alianza, una colaboración que ya tenemos hace bastantes años y que, bueno, ya vamos a ir conociendo por qué pasa esto de que nos juntamos y hacemos cosas. Pero muy bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Joaquín. Feliz de estar acá. Bueno, vamos a conocer entonces un poco de lo que se trata Espacio Mejor. Y qué mejor que tú, que nos digas exactamente cuál es la historia de Espacio Mejor, de qué se trata y cómo se vincula de alguna manera con Fondacio a través de IF América. Decíamos que hacen como lo mismo, decías tú, Joaquín. Podrían ser competencia. Exacto. Pero no lo es, sino que son partners. Cuéntanos un poquito, Nicole, de qué se trata. Bueno, la Fundación Espacio Mejor ya lleva buen tiempo. Estamos desde 2010, fue como partió todo este proyecto. Con un programa en específico que se llama el Programa Agentes de Cambio. Este es un curso taller de liderazgo que comenzó en Viña del Mar y se enfocó en jóvenes secundarios, desde segundo medio hasta cuarto medio. Y bueno, este proyecto comienza antes de que yo llegara a la fundación, pero la idea era poder transmitirles herramientas de una teoría que los fundadores de Espacio Mejor conocieron, que es la teoría del liderazgo adaptativo. Y con esta teoría, la idea es que, si bien tiene una parte como de emprendimiento social, también tiene una parte de liderazgo personal. Y ellos consideraron que era bastante útil y que faltaba o había una necesidad en los colegios, sobre todo, de tener esta formación sobre liderazgo, descubrir quizás como nuevas iniciativas o empoderarse. Entonces, con eso comenzó. Y a través de los años se empezó a repetir el proyecto, entonces se dieron cuenta que se necesitaba algo para poder sostener este proyecto y poder hacer otras cosas relacionadas a esto que sería el liderazgo adaptativo y la gran misión que tenemos, que es formar agentes de cambio, que puedan hacerse cargo de desafíos de su entorno, porque el liderazgo adaptativo se trata mucho de eso, de que finalmente cualquier persona puede ejercer liderazgo y puede movilizarse y movilizar a otras personas a enfrentar desafíos que muchas veces son difíciles, son cambiantes, no son tan claros. Entonces, claro, ahí es donde se constituye Espacio Mejor como fundación en 2013. Y al poquito tiempo, en 2015, yo fui participante de este programa Agentes de Cambio, y así es como después llegué a la fundación. En un inicio, las personas que iban egresando de este programa eran quienes seguían con el proyecto de la fundación. O sea, no todos, sino que los que seguían interesados podían postular al voluntariado y así. Pero después, con el tiempo, empezamos a abrir otros programas. Por ejemplo, tenemos la jornada de centro de estudiantes, que también se realiza en la quinta región, en donde se reúnen distintos centros de estudiantes como tal, y es como un seminario, así tienen charlas, tienen talleres, tienen una feria de organizaciones en la cual, por ejemplo, ha ido IF los últimos años. También, por ejemplo, un poco como de orientación vocacional, y se les entregan distintas herramientas para que puedan también ejercer liderazgo desde su rol de centros de estudiantes. Y también tenemos otro gran programa que es Lideranza, que en el fondo es como una incubadora de proyectos o de intervenciones en donde podemos ampliar un poquito más nuestro público, porque se podría decir que, claro, nuestro público objetivo son jóvenes secundarios, pero en Lideranza también hemos intentado experimentar hacer cursos, talleres, programas para otro público. Por ejemplo, hemos podido trabajar con municipalidades, algunas empresas, unas universidades que nos han pedido ciertos cursos o capacitaciones para sus estudiantes o para su personal. Y si bien ese es como un proyecto como un poco aparte, nos ayuda mucho a visibilizar la fundación y también algunas veces a conseguir financiamiento por parte de Lideranza. Y entonces, con esos 3 proyectos, ya la Fundación Espacio Mejor se va consolidando
a través de los años. Ya tuvimos hace un par de años nuestro aniversario número 10. Este año ya estaríamos cumpliendo 12 años desde que se constituyó. Y finalmente, bueno, es una ONG, es un voluntariado. Y como les decía, en un inicio partió con la gente que hacía este programa Agentes de Cambio, pero luego se fue creciendo y se fue diversificando, y ahora personas que no necesariamente pasaron por el programa igual pueden entrar a ser voluntarios en Espacio Mejor. Y si bien nuestra misión es formar agentes de cambio y dar estas herramientas al público, también es una escuela de formación interna, porque Espacio Mejor forma a sus propios ayudantes, a sus propios monitores, a sus propios profesores. Entonces, y también a sus voluntarios, que muchas veces van teniendo como este desarrollo de carrera dentro de la fundación. Por ejemplo, prueban un área, después otra, o algunos que entran desde que egresaron, por ejemplo, del programa y terminan siendo directores, y así. Entonces es un espacio finalmente de crecimiento, tanto, siempre lo decimos, como tanto para afuera como dentro de la fundación. Claro. Sí. Oye, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando tú me decías de que era dirigido a estudiantes secundarios, o jóvenes secundarios, ¿fue? Sí, jóvenes secundarios. Ya, ¿quiénes son los jóvenes secundarios? Son, principalmente desde, como les decía, segundo a cuarto medio. Puede ser igual que primero medio, pero finalmente lo decimos así para que sea como más internacional, porque hemos tenido también programas como de toda Latinoamérica. Y finalmente se entiende un poco mejor, pero acá en Chile en verdad se entiende con enseñanza media. Ok, ya, enseñanza media entonces. Y cuando ustedes realizan este tipo de capacitaciones, este tipo de voluntariados, ¿con qué se han encontrado con los jóvenes de enseñanza media específicamente? Uy, sí, muy buena pregunta. Bueno, a través de los años nos hemos encontrado con varias cosas, la verdad, pero podría decir, al menos yo ya llevo 9 años en la fundación y he pasado, como les decía, por distintos cargos, distintas áreas, distintos programas, hasta ahora estar en el directorio en donde finalmente estamos coordinando todo. Entonces, creo que una de las partes igual más enriquecedoras, aparte de, bueno, la comunidad de Espacio Mejor, es cuando salimos a hacer estos programas y recibimos como finalmente el feedback ahí en terreno y vemos lo que sucede. Y en particular el programa Agentes de Cambio igual no es de una sola sesión, sino que es más o menos de 1 mes y medio, 8 a 9 sesiones. Entonces eso igual permite ver un crecimiento, una evolución en nuestros participantes, en nuestros estudiantes, y nos hemos encontrado con mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, pero no sabe cómo. O, por ejemplo, si bien muchas veces llega gente que ya está haciendo ciertas cosas, por ejemplo, perfil centro de estudiantes, también muchas veces pasa que no, que llega gente que no ha estado en ningún proyecto antes, o un par de cosas pero pequeñitas, que quizás todavía no siente como la confianza, ni la seguridad, ni el empoderamiento, pero igual quiere hacerlo. Entonces están como estos dos perfiles de gente que ya está haciendo ciertas cosas, pero que igual necesita un poquito más de herramientas, dirección, o saber un poquito más qué le gustaría hacer quizás después de egresar del colegio. Y también este otro perfil de gente que, por decirlo así, como que es más tímida o más introvertida, que encuentra como un lugar en el programa para poder como sacar su voz, descubrir como nuevos intereses. Hemos encontrado gente que también durante el programa en las actividades encuentra como habilidades o talentos, así como, yo no sabía que era bueno para, por ejemplo, editar el video para la graduación final, y es como, me encantó hacer esto. Claro. Herramientas. Y después eso igual les sirve a futuro, o algunos lo siguen haciendo. Entonces es muy bonito porque finalmente es como esa primera instancia de descubrimiento, y claro, de lo que decías antes de cómo finalmente nos vamos complementando con IF. Si bien el propósito es muy similar y genera como esa sinergia, también muchas veces nosotros hemos hablado de que podría ser así como nuestros estudiantes que pasan por PAC, cuando ya van creciendo y quieren seguir formándose, ya pueden venir a IF. Entonces como finalmente la continuidad de carrera, porque nosotros sentimos que si bien el voluntariado es como una gran escuela como práctica, muchas veces igual falta cierto como estudio, más conocimiento, por decirlo así, como técnico o experiencial en otras cosas que están súper relacionadas al liderazgo, como lo que es innovación social, o cómo saber quizás cómo dirigir o planificar un proyecto, o el tema del autoconocimiento que les comentaba, que creo que es algo que para toda la vida. Entonces en una etapa, claro, etapa escolar, uno va como desarrollando cierta identidad y todo, y después si bien hay cosas que se mantienen, después igual va cambiando
claro tanto los intereses como los desafíos. Entonces creo que hay que estar como en constante descubrimiento. Y nosotros decimos como cuando terminamos los programas, como ya, ahora ustedes salen al mundo como agentes de cambio, pero igual esto recién comienza. Sí, de todas maneras. Y me parece bastante interesante el hecho de que no estén centralizados en Santiago. Absolutamente, ¿Cierto? de hecho... Ese es un plus, pero fundamental. Absolutamente, porque realmente las cosas no pasan solamente en Santiago. Claro. Y creo que lo que están haciendo desde Espacio Mejor es justamente abrir espacios, espacios que sean también más amigables, más... que tengan las condiciones para que una persona que tiene una inquietud, que tiene alguna inconformidad personal o en el entorno que vive, que pueda tener las mínimas herramientas para por lo menos generar un cambio personal y desde ahí generar una transformación social o en su comunidad. Y desde ahí me llama mucho la atención, Nico, o sea, el camino de la fundación, pero también el tuyo, porque tiene que ver con una convicción que muchas veces... va en contra de los prejuicios que tienen en general los jóvenes, ¿cierto? Se habla mucho de los jóvenes que no están ni ahí, ¿cierto? Como que están solamente en lo digital en el celular o que no tienen ganas de estudiar ni trabajar. Y eso probablemente compartimos el diagnóstico, no es así o no es tan así, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen o cuál es el problema más relevante que ustedes dicen? Chuta, sí, esto es grave, por eso nosotros lo estamos acompañando y abordando este desafío. Hoy sí, está súper bueno el análisis. Y claro, finalmente nosotros nos dedicamos a hacer diagnóstico porque el liderazgo adaptativo también trae un poco eso, como de diagnosticar, interpretar un poco la situación y ahí ir interviniendo. Pero como les decía, nos encontramos con jóvenes que, bueno, en nuestros programas, por ejemplo, el programa Agentes de Cambio se postula y muchas veces... tenemos así como incluso lista de espera porque nosotros no podemos abarcar tantos cupos, por ejemplo son entre 30 y 40 estudiantes, a lo más dependiendo de, bueno, la logística podríamos llegar a tener un curso de 50, pero la idea es que igual sea un poquito más cercano y todo, entonces no pueden ser cursos tan grandes y muchas veces nos ha pasado esto de quedar incluso con lista de espera, que si alguien en el último momento se baja o algo así va corriendo, y sobre todo en la pandemia en donde pudimos hacer también este programa online y llegar a jóvenes de toda Latinoamérica, que eso también nos hizo ver otras realidades y otras formas en cómo los países también van dando estas oportunidades como de desarrollo para los jóvenes. Pero creo que el diagnóstico, al menos acá en Chile, o al menos también mi percepción, es que faltan estos espacios. O sea, yo creo que lo que hacemos como fundación, al menos una de las cosas que más me apasiona, es esto de finalmente crear un espacio que quizás en algunos establecimientos educacionales existe, pero en muchos otros no. Y se entiende igual porque hay muchas cosas que abarcar, muchas clases, no da el tiempo, las jornadas son largas, a veces uno termina cansado y no tiene quizás las ganas de hacer algo extra programático, pero muchas veces tampoco quizás se les plantea de la forma en que nosotros lo planteamos, que al final es como tú quieres hacer algo y cambiar el mundo y en el lugar que tú quieras o de la forma que tú quieras, lo puedes hacer. Finalmente quizás muchas veces se encasilla como en expectativas o en como seguir una sola línea, así como de estudios o de cosas que tienes que hacer en tu vida, y no se da tiempo quizás para desarrollar estas pasiones como el voluntariado o el activismo o el crear una organización social, aunque sea como un grupo pequeño que, por ejemplo, no sé, ha pasado que es como después de nuestros programas han quedado, no sé, personas motivadas y van a limpiar las playas o se juntan y siguen hablando de estos temas o por su cuenta empiezan a ir a otros colegios que no son los suyos a enseñar un poquito lo que aprendieron y cosas así, pero movilizados como por sus propias ganas y muchas veces pasa de que no sabían que podían hacer eso hasta que le dimos este espacio. O por ejemplo, hay personas que tenían la noción de me gustaría ir a estudiar afuera. Y bueno, para estudiar afuera se piden muchas cosas, entonces finalmente para mí obviamente lo más valioso es la experiencia, pero también el hecho de que aprender un poquito más sobre liderazgo y tener también esa certificación y saber que Espacio Mejor también los puede acompañar en un proceso de postulación al extranjero, que lo hemos hecho varias veces, que eso es una de las cosas como más bonitas que ha pasado, que si bien igual son personas que tienen un perfil en que han hecho otras cosas, nos han dicho que igual una de las cosas más significativas ha sido el paso por Espacio Mejor, seguir en el voluntariado, pasar por el programa, y que eso es algo que los ha ayudado mucho, por ejemplo, a postulaciones al extranjero, pero que quizá era una posibilidad que antes de PAC no la habían visto, y sobre todo los que fueron a nivel Latinoamérica, porque tener un amigo de otro país que no conoces pero que comparte tu misma pasión
también era algo que no se imaginaban antes de venir acá. Entonces siento que es como un poco eso, abrir un espacio en donde personalmente a mí también me pasó, te abre los ojos de lo que tú creías que podías hacer, como por el entorno en que a veces uno se encierra, tanto como por no moverse tanto o no conocer a tanta gente, como también por como expectativas, que uno a veces como que es como ya, este es el camino. Y mostrarles que hay muchos más caminos, que siento que motiva mucho. Y como decía Joaquín también, en verdad hay jóvenes que quizás antes no habían encontrado como esa forma de ver las cosas o ese espacio en donde se dice como ven, vamos a hacer algo distinto, no son clases tradicionales tampoco, es algo nuevo. Y ahí uno se da cuenta que hay gente, claro, más motivada de lo que uno piensa, gente que se levanta temprano para ir a estos cursos o por ejemplo el año pasado que asistimos a un congreso presencial, pudimos conocer jóvenes de 15, incluso 14 años que estaban ahí y ya hacían cosas y se manejaban súper bien y es como, wow, hay mucho potencial y muchas ganas y mucho interés, sobre todo como en temas de participación juvenil, de esto de un poco de encontrar un espacio para su voz de jóvenes, que quizás muchas veces como que se minimiza porque todavía no tienen experiencia laboral o cosas así, pero hay mucha motivación por eso, por encontrar como ese espacio. Bueno, es que me deja muy reflexiva lo que nos comenta Nicole, porque claro, cuando generamos esas mínimas condiciones, a veces son realmente mínimas, no sabemos lo que puede pasar. Es como cuando le damos espacio a las ideas o a las nuevas ideas, ¿cierto? Muy en la lógica de las charlas TED. No sabemos cómo una charla que tenía 3 minutos, 5 minutos, cambia la vida muchas veces de mucha gente. Entonces, el hecho de compartir ideas, de tener ese espacio, y además en un proceso de aprendizaje donde te van acompañando distintas personas, creo que es súper relevante y creo que ahí hay hay evidentemente un impacto, ¿cierto? A partir de ese acompañamiento. Sí. Y también para ustedes como organización, porque probablemente desde que partieron hasta el día de hoy hay una serie de cosas que se han tenido que ir adaptando, que han ido que liberar un poco la estructura, ser más flexibles y decir, oye, esto no va a resultar nuevamente, entonces ¿cómo nos adaptamos? ¿Cuáles han sido esos procesos de cambio, de adaptación que han tenido que tomar rápidamente, decidirlo y ir hacia adelante? Uy, sí, muy buena pregunta porque como les decía, igual la fundación tiene gran trayectoria, o sea, a veces nos encontramos con, otras organizaciones que, por ejemplo, claro, son fundaciones o empresas sociales que tienen una estructura como más grande o más robusta y pueden como sostenerse en el tiempo y llevan harto tiempo, pero organizaciones como de 100% voluntariado, como la nuestra, es difícil a veces sostenerla, entonces como que hemos tenido que adaptarnos muchísimo, desde temas como de estructura organizacional, así como de cuánto tiempo hay que dedicar a cada cargo, siempre es algo que vamos como viendo y experimentando. También depende como del periodo del año, lo que tengamos que hacer, entonces desde la estructura de la organización, desde el orden de esos procesos, desde cómo ir manteniendo motivados a nuestros voluntarios y en el fondo tener también como retención de voluntarios y también la motivación de que inviten a más gente a participar y todo eso, pero a la vez respetar de que tienen otras cosas que hacer, obviamente estudios, trabajo, etcétera. Entonces siempre es un desafío constante porque también antes, cuando por ejemplo entré yo, había como otro ambiente, así como que uno entraba, como era gente que venía del programa, tú entrabas a trabajar como con tus profes, con tus ayudantes, entonces todavía se mantenía como un ambiente un poco así como de, no sé, si tus profes te decían algo, era como, ya es que fueron mis profes, entonces hay que ir y todo eso, que no está mal y no era tampoco así como algo, como les decía, autoritario, pero sí de repente era como distinto ahora, que es algo como mucho más horizontal. Entonces como desde esas cosas que hay que ir adaptando, que antes funcionaban y ahora quizás no, como también temas como de cómo llegar a los jóvenes y cómo también hacer esta guía o este acompañamiento, porque finalmente hay actividades que históricamente, por ejemplo, nos han funcionado, pero que hemos tenido que ir cambiando las temáticas, por ejemplo, a lo que los jóvenes ahora les interesa, entonces tenemos que estar siempre tratando de ir. Por suerte también tenemos voluntarios que son de la edad escolar todavía,
que nos van actualizando un poquito. Y también nosotros de temas como, transversales, sí, de lo que está pasando. de lo que de lo que les interesa. Ahora también como, no sé, cuando yo, por ejemplo, hice el programa, todavía no estaba como este boom de tantas redes sociales. O sea, nosotros nos contactábamos por Facebook. Entonces como que eso era lo más así como... Y obviamente hacíamos algunas cosas como contenido digital. A lo más era como, grabamos un video, editamos un video y lo subimos a YouTube y no sé qué. Pero ahora es como todas estas redes sociales que nos acompañan y que hay que ir es muy integrando. demandante, claro. Sí, integrando tanto como a los programas como también a la difusión de Espacio Mejor. Por ejemplo, hacer llegar Espacio Mejor a TikTok y que por ahí también se difunda porque los jóvenes ahora les llega la información por ahí. Sí. También ha sido un desafío. Y otra cosa que creo que al menos a mí me llamó mucho la atención en los últimos programas que hemos hecho es el tema de la salud mental. Quizás antes de la pandemia, bueno, durante pandemia y post pandemia, antes de la pandemia uno sí venía al programa, era un espacio seguro y muchas veces acompañaba a personas que quizás estaban pasando por un momento difícil, pero no se veía tanto o quizás las personas no sabrían tanto. Yo creo que sí estaban pasando por cosas, pero no, eran como casos muy particulares de gente que se abría a los profesores o monitores. Y últimamente ha sido mucha más gente que ha llegado como por apoyo tanto, bueno, educativo, pero también un poco más personal, un poco más emocional. Entonces, fortalecer el área de recursos humanos teniendo también una parte de apoyo socioemocional, tanto para nuestros voluntarios como para afuera, ha sido algo que tuvimos que hacer sí o sí durante los últimos años, porque si bien nosotros finalmente no podemos ser psicólogos, pero sí tenemos que estar al menos capacitados para hacer, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos o algún tipo de acompañamiento. Quienes, por suerte tenemos, yo soy psicóloga por ejemplo, tenemos otros voluntarios también, estudiantes de psicología, pero claro, no podemos hacernos cargo de todo, pero sí hay una preparación en cuanto a temas de salud mental o de inclusión y diversidad que tanto a nivel de organización como a nivel de los programas hemos tenido que hacer y tener también esos resguardos, por ejemplo, también cuando hacemos una jornada, que es un evento masivo, que puede que si bien están también profesores, pero puede que alguien necesite ese apoyo. Hemos tenido que ir desarrollando como tanto esos protocolos como procesos para poder ir acompañando también y generar un espacio seguro, porque finalmente queremos que puedan sentirse integrados, queremos que sea una experiencia significativa y queremos que se sientan también seguros y seguras en nuestros programas. Entonces yo creo que más allá también de lo que les decía de ir cambiando la estructura, ir cambiando los temas, ir adaptándonos a las redes sociales de hoy en día, también está como ese gran cambio de tanto la inclusión y diversidad como la salud mental, que son temas que siempre han sido muy importantes y siempre han estado, pero como que no estaban así como tan visibles, tan como, presentes, claro. Como que nos pasaban las cosas y era como, ya sí, tenemos que manejarlo así. Pero era algo más que nada como de intuición, por decirlo así, o de instinto. Pero ahora como que ya hay mucha más formación en eso, está como más... Y hay una disposición distinta, ¿cierto? Claro. También al abordarlo, como que no nos hagamos los locos con esto que está pasando. Exacto. Y ha pasado siempre, claro. Está como más institucionalizado, pero como dices tú también, está esa disposición de que queremos aprender y de que nuestros estudiantes también vienen con esa expectativa. ¿Tienes entre 20 y 35 años y quieres cambiar el mundo desde tu propósito? IFAmérica te invita a formar parte de una comunidad de líderes que buscan vivir con sentido, servir con amor y aportar con impacto. Conoce más en ifamerica.com. IFAmérica, liderazgo con propósito, vida con sentido. Nicole, me gustaría saber cómo han reaccionado, por ejemplo, las familias de estos jóvenes. Si, por ejemplo, puede ser un desafío importante a la hora de que estos jóvenes se integren a Fundación Espacio Mejor. Cuéntanos un poquito de eso. Los papás, ¿qué opinan? Igual, y que nos sirve también a las personas o nuestros auditores que de repente puedan decir, no voy a meter a mi hijo ahí o voy a tener cuidado porque lo van a convertir en quizás qué cosa, no sé. Hoy sí, eso es algo muy loco porque, bueno, en el programa Agentes de Cambio se puede ver un poquito más directamente porque nosotros a la graduación invitamos a las familias. Entonces le hacemos como la invitación a que traigan a su confidente. Igual es más abierto porque quizás no todas las personas tienen la mejor relación o ni viven con sus papás o mamás. Entonces han llegado tíos, abuelos, primos y también la mayoría padres.
Y bueno, también nos pasaba, por ejemplo, cuando era online por Zoom, que llegaban, o sea, se ponía toda la familia ahí frente a la cámara y todo. Y cuando se les da la palabra es como un momento muy entretenido y a la vez muy lindo, porque nos van contando eso de como, es que yo no sabía en qué estaba mi hija o hijo, como que muchas veces pasaba de que no les contaban mucho, o sea, les decían como, voy a un programa de liderazgo, pero como que no les contaban mucho más, entonces al principio igual está como esa, claro, así como dónde se está metiendo, esto qué será, pero cuando los ven volver como motivados o les cuentan así como, hoy día hice esto, aprendí esto, conocí a esta gente, como que muchos nos han contado eso, así como que me sorprendió, yo al principio no sabía muy bien a qué iba, o me trató de explicar pero no entendí, y en el proceso del programa como que van viendo así como, mientras les van contando de las clases, o nosotros igual lo hacemos juntarse cuando es presencial, a que, bueno, y online también, a que tenían que crear algún tipo de proyecto, entonces los separábamos en grupos de interés según temáticas que les gustaran, entonces que les tenían que decir, oye, no sé, mamá, papá, tengo que ir a tal lado, hacer tal cosa, también les poníamos a veces desafíos como chistosos que además tenían que cumplir, entonces ir a sacarse una foto como a tal parte, o cuando era online juntarse a jugar un jueguito online, cosas así, entonces como que igual los papás de alguna forma o los confidentes que los hayan acompañado en el camino ven eso y al principio siempre lo encuentran extraño, así como ¿y por qué también se está despertando tan temprano para esto un sábado? Porque las clases son generalmente un día a semana y un sábado. Entonces es como, ¿qué está pasando? Y después, claro, les hace mucho sentido. En la graduación también la clase que se hace está dirigida a nuestros invitados principalmente y se les muestra que se hizo, los estudiantes dan discursos, se muestra un video también que muchas veces hacen ellos, que también nosotros por nuestra parte hacemos, entonces ahí entienden mucho mejor como a qué iba esto, en qué les va a servir. Y en el caso de, bueno, la gente que entra como directamente a voluntariado, también como en un inicio se sabe que a veces cuesta entender como que las prioridades, así como que de repente las personas elijan dedicarle un poquito más de tiempo a Espacio Mejor o ir a alguna junta de la fundación, siendo que tenían quizá otras cosas. A todos nos ha pasado un poquito como adaptar los tiempos entre familia, amistades, universidad en su momento o colegio. Yo, por ejemplo, ingresé cuando estaba en cuarto medio, entonces como que tengo toda la experiencia de adaptar colegio. Has vivido todo el proceso, claro. Después universidad y ahora trabajo. Entonces, y sí, a veces la familia igual le cuesta entenderlo, pero todo es como finalmente ir encontrando el equilibrio. Sí, igual es algo que les hace bien. Que nos hace bien, claro. que nuestra familia igual ven que finalmente nos hace felices, que nos moviliza, que estamos haciendo cosas, cambios por las cosas que nos gustan, que también se hace una comunidad, que hacemos amistades, entonces finalmente como que lo entienden, pero sí está esa de repente como ese miedo a qué está pasando o si esto está como consumiendo mucho tiempo y a qué va a llevar y finalmente como qué se va a lograr, pero cuando se ven obviamente los resultados, que muchas veces no es instantáneo, o sea, son procesos, pero cuando se ven los resultados de una iniciativa que hacemos o del programa o de la jornada o de algo así, ahí como que se genera mucho apoyo, mucho así como orgullo, inspiración, y sí, incluso los mismos como apoderados se han inspirado así como, ay, me hubiese gustado hacer algo así, yo también quiero hacer algo así. Qué bonito. Que sí. Sí. Bueno, estamos conversando con Nicole Plenkovich de Fundación Espacio Mejor. ¿Dónde podríamos encontrar más información de Fundación Espacio Mejor? Bueno, nuestra principal red ahora de difusión es el Instagram, que es @espacio.mejor, pero también tenemos nuestra página web, que es www.espaciomejor.org, y también tenemos, como les decía, otras plataformas a las cuales todavía estamos ingresando de a poco, como LinkedIn, TikTok, también tenemos Facebook, pero eso igual está quedando un poquito atrás. Así que yo diría que principalmente la página web y el Instagram, porque ahí también está súper claro nuestros correos de contacto, por ejemplo, y también escribiendo, por ejemplo, al Instagram cualquier duda o cualquier cosa, directamente ahí el equipo de marketing contesta, entonces ahí pueden encontrar, o sea, hacer sus preguntas personalizadas, pero además ver, por ejemplo, en historias destacadas o post, todo lo que hemos estado haciendo. Perfecto. Bueno, en Fundacio trabajamos también por un mundo más humano y justo, y estamos vinculados de alguna manera con los jóvenes también a través de IF América, ¿ya? Entonces me gustaría saber de qué manera sientes tú que tu organización también contribuye a esta visión.
de tener que construir un mundo más humano y más justo? Es una gran pregunta también. Yo diría que finalmente, bueno, un poco de lo que hemos estado hablando ya también, de primero dar el espacio o espacios para formar agentes de cambio, que es como finalmente nuestra misión, pero que eso implica muchas cosas, que es finalmente no solamente entregar como herramientas que vienen de una teoría, que son muy prácticas y que también complementamos con otras cosas, pero también es el finalmente poder adaptarse, que también va muy de la mano con el liderazgo adaptativo, pero poder adaptarse a las distintas circunstancias. O sea, las generaciones van cambiando, ya no les van haciendo sentido quizás las mismas cosas o los mismos temas, y también, bueno, las formas de aprendizaje o de acercarse a las iniciativas sociales, los espacios. Hay muchas cosas que han cambiado, el mundo también va creciendo y hay muchas oportunidades también nuevas, y como les decía también, cuando van creciendo y todo, también hoy en día existen muchas organizaciones en las que pueden seguir aprendiendo, que antes quizás esas oportunidades no estaban tan visibles, pero ahora sí. Entonces creo que primero darles como esa como inspiración, ¿libertad? Sí, como esa libertad, pero también esa inspiración de decir así como ustedes pueden hacer las cosas que les gustaría hacer porque hay espacios, hay apoyo, puede llegar a ser difícil, pero está. Entonces creo que ya primero ese soporte y ese empoderamiento es una forma también de contribuir, y también el hecho de, como les decía, ir adaptándose e ir conociendo a los distintos como grupos y también a las distintas personas, porque finalmente nos hemos topado con muchas generaciones y también gente de muchos países, por ejemplo, en nuestro caso. Y los temas como, bueno, culturales y las maneras en que, como les decía, se aproximan a las cosas son distintas. Entonces, finalmente, poder ir adaptando nuestro modelo, por decirlo así, y nuestro mensaje y nuestra forma de entregar las herramientas a cada grupo, que es distinto, creo que también da un valor muy lindo, como encontrar esa diversidad entre los jóvenes, como les decía, estas personas que están un poquito quizás como más ocultas pero quieren hacer cosas, o estas que están más motivadas y, por ejemplo, ya tienen algo pero quieren seguir, o quieren cambiar un poquito el rumbo, o quieren descubrir un poquito su camino también, no sé, vocacional, o incluso su propósito en la vida, que eso igual es un tema súper fuerte que compartimos con IF, que es el tema del liderazgo personal y el propósito. Nosotros no alcanzamos quizá a desarrollarlo tanto en nuestros programas, pero por ejemplo ellos también en nuestras colaboraciones nos han ayudado un poquito con ese tema, tanto para nuestros voluntarios como para nuestros programas. Entonces creo que también ese espacio de la búsqueda de como el ser y el propósito de vida, que igual es algo que es una constante búsqueda y que va cambiando, pero es algo que también yo personalmente, como les decía, creo que los establecimientos educacionales no alcanzan a dar tampoco como un espacio tan amplio para eso. Entonces creo que finalmente el poder como hacer que personas distintas compartan, nosotros también adaptarnos a eso, que puedan tener un crecimiento personal y un aprendizaje y quizás orientarse un poquito más en su camino de vida, como les decía, el hecho de encontrar una libertad, una voz, un empoderamiento, creo que eso es como que va contribuyendo un poco también al propósito de ustedes y a lo que nosotros queremos, que finalmente es bueno, hacer el mundo un espacio mejor, como se llama nuestra fundación. Sí, Joaquín, ¿cómo podríamos relacionar y vincular lo que hace IF América con, no necesariamente, o sea, su público objetivo no son estudiantes, pero sí cómo podríamos vincularlo a lo que están haciendo en Espacio Mejor? Bueno, yo creo que hay hartas oportunidades de vinculación. Finalmente nosotros somos parte de un sistema que tiene distintos elementos, distintos actores y donde cada uno juega un rol relevante. Yo creo que la vinculación más importante que tenemos hoy día con Espacio Mejor es que nos ayudan a llegar a jóvenes probablemente que nosotros a través de los canales o por los tiempos que tenemos hoy día todavía no estamos llegando. Hay un interés en particular este año de llegar a los territorios más que solamente a través de los canales digitales, y ahí obviamente Espacio Mejor es un aliado súper clave. De hecho ya hemos estado conversando cómo generar una acción, aunque sea una mínima, más allá de las cosas que ya estamos haciendo, que nos colaboran mucho las pasantías. Nosotros les pedimos que, no sé, participe en alguna instancia y ellos vienen. O sea, siempre hay una comunicación muy cercana y abierta. Pero más allá de eso, de que incluso podamos desarrollar algo en colaboración en los mismos programas que están haciendo ellos y que participemos o viceversa. Porque claro, tal como decía Nicole, somos
casi parte del mismo camino, pero probablemente en distintas etapas, con distintas profundidades. Probablemente en el caso de nosotros, probablemente haya una búsqueda mucho más marcada, y en el caso de Espacio Mejor están en esa exploración inicial probablemente, incluso yo diría que todavía no tan conscientes de que están en esa búsqueda, y cuando se encuentran con esto y con todo lo que ofrece Espacio Mejor, hay algo que se enciende, hay algo que se activa, y a partir de eso, oye, ¿qué más viene a partir de esto? Exacto. Y ahí nosotros podemos colaborar también con las redes, bueno, con las cosas que también estamos haciendo. Fundación Espacio Mejor. ¿Existe entonces un espacio mejor para nuestros jóvenes del día de hoy? Sí, yo creo que sí, con todo lo que estamos haciendo y la colaboración entre las instituciones ya que hemos mencionado, bueno, con IF y toda la red finalmente de colaboración, yo creo que se está formando y se está construyendo día a día este espacio mejor. Y no, yo destaco mucho lo que hablábamos en un principio finalmente de que podemos hacer cosas similares, pero finalmente lo vemos como un complemento, como una colaboración, una red finalmente, porque las cosas no se hacen solos, yo creo. O sea, para lograr también grandes objetivos, o lo que decíamos de un espacio mejor y de que los jóvenes también sigan motivados con, como bien decía Joaquín, esta como chispita o llama que se les enciende, pero que recién es el comienzo, porque todavía están en el colegio la gran mayoría que pasa por los programas. Entonces después, ¿qué siguen? Pueden seguir en el voluntariado Espacio Mejor, pueden seguir en otros voluntariados, y si después quieren seguir, por ejemplo, capacitándose, pueden llegar a IF o también a otras organizaciones que finalmente nos vamos colaborando. Y yo creo que esa colaboración como en red, y como decían ustedes también, que no sea solamente en Santiago, sino que también en otras regiones y en territorios, creo que está súper bueno, y eso se nota como va haciendo la diferencia, y vamos construyendo el espacio mejor, y nos vamos formando también todos y todas, nos vamos retroalimentando. Yo siempre he dicho, es un crecimiento mutuo. O sea, a mí la fundación también me ha traído mucho aprendizaje, mucho crecimiento, me ha ayudado como en mi vida personal, en mi vida laboral, en también hacer algo que realmente me apasiona. Entonces, en descubrir también como, por ejemplo, yo actualmente soy docente de liderazgo, y eso también lo descubrí gracias a la fundación, que me gustaba eso. Era algo que yo como que de chica miraba muy de lejos, yo decía como no creo que yo sea capaz de hacer esto, y gracias a la fundación como que lo pude descubrir. Entonces, todas esas pequeñas, pero en verdad grandes descubrimientos que uno tiene en este camino de colaborar, de conocerse, de vincularse, creo que es muy bonito. Y creo que también de las instancias más satisfactorias cuando nos hemos podido reunir presencial, pero también online, con otras organizaciones, y poder compartir, como decía Joaquín, este conocimiento cruzado, y también que es como complementario finalmente. Entonces sí, yo creo que estamos colaborando por construir este espacio mejor. Perfecto, ya pues estamos entonces finalizando nuestra entrevista con Nicole, que ha viajado desde Viña del Mar acá a Santiago para tener que estar con Fundacio. Te agradecemos tu tiempo, tu espacio, y ya para poder finalizar nuestra conversación me gustaría saber, y que hablábamos, tú te adelantaste, hablar un poco del propósito de poder construir comunidad. ¿Cómo qué mensaje a ti te gustaría agregar a quienes nos escuchan sobre la importancia de poder encontrar el propósito de vida y actuar bajo ese propósito de vida, y en comunidad, por supuesto, para tener que vivir mejor nuestra calidad de vida? Sí, bueno, es un tema que al menos a mí me apasiona bastante, el tema como de la motivación y el propósito, y encontrar como esa chispa, o eso que nosotros decimos también en la fundación, como que viene un poco de la guata, así como que te hace moverte. Sí. Y es fundamental. O sea, yo creo que, como les decía, es una búsqueda de siempre. O sea, como que al final no es que uno, por ejemplo, haga un programa, un curso, es como, encontré mi propósito de vida para siempre. Y después me olvidé. Claro, y después me olvidé, o esto voy a hacer para toda la vida, un solo camino. Sino que es un proceso. Entonces, para mí creo que es súper importante, porque finalmente el propósito es como lo que da sentido a lo que estamos haciendo y a nuestra vida, y es como se ve muy, al menos, bueno, en Espacio Mejor, que es como lo que tengo más cerca, se ve de muy cerca cuando nos levantamos así temprano en la mañana para algo, y es como, y llegamos felices, porque en verdad es como lo que nos mueve. O vemos a nuestros estudiantes, o nos llega algún feedback, o por ejemplo ahora hace poquito estamos con postulaciones para voluntarios, y nosotros igual nos gusta, para ver bien como en dónde calzan mejor y todo, entrevistarlos y conocerlos. Y nos tocó hace muy poco como gente que estaba con esa chispita en sus ojos de querer aportar, de ser parte de una comunidad, y después poder también así conocer otras
otras realidades, otras redes, otras cosas. Entonces como que fue muy bonito para nosotros y nos emocionó mucho como porque nos recuerda a cómo nosotros partimos. Claro, o sea, sí. seguimos siempre con una motivación, con el propósito como vivo, pero esa como chispa en los ojos que teníamos como cuando partimos, así como de las niñas o niños como más jóvenes, de querer hacer un cambio, de querer aprender, de querer como sacar toda como exprimir la experiencia, por decirlo así, es muy bonito. Entonces creo que poder encontrar ese propósito, o al menos cosas que se acerquen, ayuda mucho después como a tomar decisiones, a encontrarle como un sentido a la vida. Una vez que uno experimenta esta sensación, como les decía, de levantarse feliz porque uno quiere hacer algo, aunque sea súper temprano, aunque estás cansada, una vez que uno lo conoce, ya es como más fácil después encontrarlo en otras cosas, así como, ya esto, prueba, por ejemplo, pruebo otra cosa, es como, esto no se siente así, entonces quizás no va por ahí, pero esto otro sí se siente así, como más me mueve, me conecta más con como el momento presente. Entonces como que una vez que uno va explorando esos espacios, como que es más fácil después seguir el camino, ir viendo para dónde va. Como les decía también, lo que hacen nuestras organizaciones igual permite que las personas exploren como sus talentos, sus capacidades, o en el caso de Espacio Mejor, como les decía, hay distintas áreas, o sea, está como formación, que es todo lo académico, está fundraising, en donde también pueden aprender, o las personas que están haciendo cosas con negocios o finanzas, pueden seguir aprendiendo, marketing, que incluye un montón de cosas hoy en día, y también personas que es recursos humanos, y finalmente las personas también pueden ir viendo como qué área les gusta más, que puede ser complementaria a su carrera o puede ser su futura carrera o su futuro trabajo, aunque quizás no hayan estudiado algo relacionado a eso, como que siento que abre un abanico de posibilidades, pero cuando se abren esas posibilidades como que igual puede ser que uno se abrume, pero si uno tiene ese propósito un poquito más claro, o al menos tiene una red de apoyo que te guía, todo el camino como que se hace más ameno. Sí, de todas maneras. Ya, pues estamos finalizando, entonces te agradecemos el espacio que nos ha compartido con tu experiencia, poder compartir un poco más de lo que hace Fundación Espacio Mejor. Y no sé si palabras al cierre. Simplemente invitarlos a que sigan escuchando este podcast de Fondacio, agradecerle a Nicole por el viaje, bueno, por todo lo que nos comparte, porque le brillan los ojos cuando habla. Tremenda inspiración muchas nos llevamos hoy gracias. día con este capítulo, tremenda inspiración, así que todos invitados a tener que compartirlo con sus hijos, con sus sobrinos, con los jóvenes, ¿cierto? Porque no solamente existe un espacio en el caso de Fondacio para los adultos, o los jóvenes que en el caso de IFA América, que ya han pasado por una etapa universitaria, sino que también hay un espacio acá hoy en día vamos a hacer alianza con Fundación Espacio Mejor, donde todos y todas son bienvenidos, por supuesto. ¿Ya? Nos encontramos en el próximo capítulo. Que esté muy bien. Chau, chau. Despídense. Chao, muchas gracias. Fondacio. Juntos, hacemos del mundo un lugar más humano y justo.